Delicias de garbanzo. Tenés que probar esta receta si te gustan los garbanzos porque es fácil y rápida de preparar, ingredientes simples y el resultado súper deliciosas. Probá esta receta y después contame en los comentarios cómo te quedó. Para preparar estas deliciosas croquetas de garbanzo vamos a usar 2 dientes de ajo, un pimiento rojo, lo picamos bien chiquitito, reservamos y vamos a usar también algo verde. En este caso voy a usar cebolla de verdeo que da mucho sabor a las preparaciones. Voy a picarla bien chiquitita, más o menos voy a usar 4 cucharadas de cebolla de verdeo picadita y una batata, camote o boniato pequeño. Lo voy a pelar, lo voy a cortar y lo voy a cocinar en una olla con agua hasta que esté tiernito. En otra olla voy a colocar un poco de aceite y voy a cocinar el ajo y el pimiento hasta que estén tiernitos y voy a agregar los condimentos. Estoy usando pimentón dulce, sal, ajo, cebolla y perejil seco. Esto le da mucho sabor, es para las croquetas, para que queden más sabrosas nuestras croquetas de garbanzo. Apagamos el fuego y sumamos la cebolla de verdeo. Mezclamos bien, esta es la base del sabor de las croquetas. Podés sumar el condimento que te guste en esta parte. Ahora tenemos la batata que ya está cocida, en total media taza de batata cocida. También te cuento que puedes usar papa, puedes usar yuca o puedes usar iñame. Lo que tengas en tu refrigerador va a quedar bien. La idea es que este ingrediente nos dé cremosidad para las croquetas. Vamos a colocarla con los otros ingredientes, vamos a incorporar bien y vamos a usar, por supuesto, garbanzos. En total voy a usar una taza de garbanzo y no voy a usar la procesadora porque los garbanzos están súper tiernitos, así que voy a con un tenedor pisar simplemente. Aprovecho para retirarles la piel ya que está saliendo sola. Y voy a hacer un puré de garbanzo, no hace falta que quede muy pisado, un poquito así trituradito está bien. Y vamos a sumar con el resto de los ingredientes. No se imaginan lo rica que quedan estas croquetas, tienen que probar esta combinación de sabores. Ahora mezclamos y vamos a agregar alguna harina para rebozar. Harina para rebozar puede ser la que uses habitualmente. Yo estoy usando harina de mandioca. Harina de mandioca o yuca tostada, que es la que uso habitualmente para rebozar. También puedes usar avena molida, puedes usar semillas molidas. Lo que uses habitualmente está bien. Incorporamos, esto le va a dar un toque crocante a las croquetas y vamos a armarlas. Yo te cuento que como las voy a cocinar al horno, les voy a dar una forma así circular. Las voy a hacer pequeñas y le voy a dar una forma circular. Pero le podés dar la forma que más te guste. Las podés hacer tipo bolita, las podés hacer cilíndricas, las podés hacer de cualquier forma. Voy a armar así como una bola y ahora voy a ir tomando partes con una cuchara. Y simplemente así las voy armando. Miren qué lindas que quedan. No me digan si no parecen navideñas, rojas y verdes. Son muy lindas, además de ser muy ricas. Bueno, ¿cómo vamos a cocinarlas? Ya estoy calentando el horno. El horno tiene que estar caliente. Las cocinamos a 180 grados Celsius por aproximadamente 10 minutitos de cada lado. 10 minutos de cada lado, que no se pasen. Y miren la pinta que tienen, qué lindas que se ven. Son ideales para comer en cualquier momento del día. Les voy a mostrar cómo quedaron por dentro. Esto es una delicia. Tienen que probar esta receta, la pueden acompañar. Yo la estoy acompañando acá con mayonesa, una mayonesa riquísima. Les voy a dejar la receta de esta mayonesa en el primer comentario. La publiqué en mi canal Recetas de Gris sin horno. Muchas gracias por acompañarnos en este video y si te gusta el contenido que compartimos y querés apoyar el canal, podés apoyarlo haciéndote miembro. Tocando el botón aquí abajo, unirse, hacete miembro del canal Recetas de Gris.